El jefe de la unidad antidroga de la Policía Nacional de Valladolid acaba de ser detenido por quedarse con parte de los alijos de cocaína que incautaba para revenderlos en el mercado negro. Y resulta que este inspector corrupto está casado con Marta Sanz, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, que hace apenas una semana se manifestaba junto a Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso en el Templo de Debod contra la supuesta corrupción del gobierno, gritando que España no es un cortijo y pidiendo menos mafia mientras su marido estaba vendiendo droga que robaba de las incautaciones policiales. Y no estoy exagerando ni un ápice cuando te digo que esto resume perfectamente la hipocresía brutal del Partido Popular. Un partido que se pasa el día señalando corrupción ajena mientras en su propia casa tienen a narcotraficantes, defraudadores fiscales, comisionistas millonarios y políticos que veranean en yates con capós de la droga. Imagínate por un momento la escena, imagínate que eres la portavoz del Partido Popular en tu localidad, que te pasas el día denunciando la supuesta corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, que organizas manifestaciones contra lo que llamas la mafia socialista, que gritas consignas sobre la necesidad de elecciones ya para acabar con la corrupción, que te haces fotos con Feijóo y con Ayuso presentándote como la paladina de la honestidad y la transparencia. Y mientras tanto tu marido, el inspector jefe de la unidad antidroga de Valladolid, está literalmente robando cocaína de los alijos incautados para revenderla en el mercado negro, está operando como un narcotraficante desde dentro de la propia Policía Nacional. Porque eso es exactamente lo que ha pasado. Esta mañana han detenido al inspector jefe de estupefacientes de Valladolid junto a otras 6 personas más en una operación contra el narcotráfico, acusado de quedarse con parte de la droga comisada. No estamos hablando de un policía cualquiera, estamos hablando del jefe de la unidad que se supone que lucha contra el narcotráfico, del responsable máximo de perseguir a los traficantes de droga en toda la provincia de Valladolid. Y resulta que él mismo era un narcotraficante, que usaba su posición privilegiada para robar droga y venderla. Y en los próximos minutos te voy a revelar algo todavía más escandaloso que tiene que ver con los vínculos políticos de este inspector corrupto, porque resulta que su mujer Marta Sanz no es una militante cualquiera del Partido Popular, es la portavoz municipal en Arroyo de la Encomienda, es una figura política importante en la provincia. Es amiga personal del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que también es del PP, forma parte del círculo más cercano del poder popular en esa región. Y Marta Sanz se había manifestado hace pocas semanas en el Templo de Debod junto a Feijóo y Ayuso, en esa concentración ridícula que organizó el PP contra el gobierno acusándole de ser una mafia, acusándole de corrupción, pidiendo elecciones anticipadas porque según ellos España se estaba convirtiendo en un cortijo. Y allí estaba Marta Sanz gritando: España no es un cortijo, ya va tocando elecciones, menos mafia y menos cuentos. Menos mafia, decía ella mientras su marido estaba robando cocaína de las incautaciones policiales para venderla. La hipocresía es tan brutal, tan obscena, tan descarada que resulta casi cómica si no fuera porque estamos hablando de algo muy serio que es el narcotráfico y la corrupción policial. Porque este inspector no solo robaba droga, también estaba pervirtiendo completamente el sistema judicial, estaba haciendo que delincuentes reales quedaran libres, estaba falseando pruebas, estaba destruyendo la confianza en las instituciones del Estado. Y todo esto mientras su mujer se manifestaba contra la corrupción con el partido que ella representa. Y hay que recordar algo muy importante sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, porque resulta que Feijóo también tiene vínculos con el narcotráfico, Feijóo también tiene fotos comprometedoras con narcotraficantes, Feijóo también ha tenido que dar explicaciones sobre sus relaciones con el mundo del narco. Concretamente hay una foto muy famosa de Feijóo en un yate con Marcial Dorado, un narcotraficante gallego que después fue condenado por tráfico de drogas. Feijóo dijo que era amigo de la juventud, que no sabía que se dedicaba al narcotráfico, que eran vacaciones inocentes. Pero la foto está ahí, el hecho está documentado. Feijóo veraneaba en un yate con un tipo que después resultó ser un capo del narcotráfico gallego. Y este es el hombre que ahora se dedica a dar lecciones de ética, que acusa al gobierno de ser una mafia, que organiza manifestaciones contra la corrupción, que se permite señalar con el dedo a otros. Y en los próximos minutos te voy a explicar por qué este caso del inspector de Valladolid es solo la punta del iceberg de la corrupción que rodea al Partido Popular, porque resulta que mientras Feijóo organizaba manifestaciones contra la supuesta mafia socialista, mientras el PP se pasaba el día hablando de banda criminal y de cortijos, en su propio partido tenían al secretario general de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, durmiendo en prisión preventiva por el caso del espionaje con el software Pegasus. Tienen al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, cada vez más cerca del banquillo por ser un defraudador fiscal confeso que ha admitido haber defraudado más de 350.000 euros a Hacienda en plena pandemia. Tienen a la propia Ayuso con su hermano que cobró comisiones millonarias del Estado por vender mascarillas durante el COVID a través de empresas fantasma con sede en el piso de la presidenta.
Tienen a decenas de imputados e investigados en múltiples comunidades autónomas donde gobiernan. Pero claro, según el Partido Popular, toda esa corrupción no cuenta, toda esa podredumbre que les rodea es irrelevante. Lo único importante es señalar al gobierno de Pedro Sánchez, aunque no tengan ninguna prueba de corrupción real, aunque todos los casos que intentan montar acaben archivados o desestimados por los jueces, aunque todas sus acusaciones sean bulos y mentiras que se caen en cuanto alguien las analiza con un mínimo de rigor. Y Miguel Tellado, que es el portavoz del PP en el Congreso, se dedica a llamar capo a Pedro Sánchez. El Partido Popular llama banda criminal al gobierno legítimamente elegido. Ayuso pide que la Unión Europea intervenga a España como si fuéramos una dictadura. Y este es el problema de lo que nos están acostumbrando. Están crispando tanto el ambiente, están mintiendo tan descaradamente, están generando tanto ruido y tanta confusión que al final mucha gente ya no sabe distinguir la verdad de la mentira. Pero hay que tener mucho cuajo para hablar de mafia cuando tu portavoz municipal está casada con un narcotraficante que robaba droga desde la policía. Hay que tener mucho cuajo para organizar manifestaciones contra la corrupción cuando tu líder nacional veraneaba con narcotraficantes. Hay que tener mucho cuajo para llamar banda criminal al gobierno cuando tu partido tiene al secretario de Justicia durmiendo en prisión, cuando el novio de tu presidenta estrella es un defraudador confeso, cuando tu hermano cobraba comisiones millonarias del Estado. Y en los próximos minutos te voy a contar algo que hará que entiendas toda la dimensión de la estrategia del Partido Popular, porque lo que están haciendo es muy claro. Están intentando normalizar que ellos señalen corrupción ajena aunque en su propia casa tengan casos mucho más graves. Están intentando crear un ruido constante que impida que la gente se fije en sus propios escándalos. Están proyectando sobre otros lo que ellos mismos están haciendo. Es una estrategia de manual de propaganda fascista. Acusar al enemigo de aquello que tú mismo estás haciendo, generar tanta confusión que la gente al final piense que todos son iguales, que todos están igual de corruptos, que da igual a quien votes porque al final todos roban. Y cuando consigues instalar ese pensamiento en la población, entonces has ganado, porque si todos son iguales la gente vota por otros criterios, vota por las banderas, por los símbolos, por el miedo al otro, y ahí es donde el PP y la extrema derecha ganan terreno. Pero la realidad es que no todos son iguales. La realidad es que el Partido Popular tiene casos de corrupción gravísimos que están documentados y probados, mientras que las acusaciones que hacen contra el PSOE son bulos que se caen constantemente en los tribunales. La realidad es que Feijóo veraneaba con narcotraficantes, que la portavoz del PP en Arroyo de la Encomienda está casada con un policía corrupto que vendía droga, que el novio de Ayuso es un defraudador fiscal, que el secretario de Justicia de Madrid está en prisión. Esos son hechos, no opiniones, no interpretaciones, son realidades judiciales documentadas. Y en cambio todas las acusaciones del PP contra el gobierno, el caso Koldo, el caso Begoña Gómez, el caso del fiscal general, todas van cayéndose una tras otra cuando se analizan con rigor, cuando los jueces las examinan, cuando se comprueban los hechos. Porque son bulos, porque son montajes, porque son operaciones de la UFARE diseñadas para desgastar políticamente aunque no tengan base jurídica. Y hay varios momentos en los debates televisivos de donde sale esta transcripción que son absolutamente demoledores para el Partido Popular. Hay tertulianos que señalan con toda claridad la hipocresía brutal de un partido que se manifiesta contra la corrupción mientras tiene todos estos casos. Uno de ellos dice textualmente que el PP corrupto se fue a la calle y a la cárcel, resumiendo perfectamente la situación. Los mismos que organizan manifestaciones contra la corrupción son los que tienen a sus cuadros en prisión o investigados. Y otro tertuliano señala algo muy importante. Dice que mientras tienen al secretario general del PP durmiendo en prisión, mientras tienen al novio de Ayuso cada vez más cerca del banquillo por defraudador confeso, mientras tienen a Feijóo liderando y veraneando con narcotraficantes, están crispando mucho el ambiente hablando de mafias y de bandas criminales. Pero hay que tener cuajo para hablar así cuando los hechos no te acompañan, cuando en tu propia casa tienes toda esa podredumbre. Y en los próximos minutos te voy a explicar exactamente qué ha pasado con este inspector de Valladolid, cuáles son los hechos concretos, porque los detalles son importantes para entender la gravedad de lo que estamos hablando. Resulta que esta mañana han detenido al inspector jefe de la Unidad Antidroga de Valladolid junto a otras 6 personas en una operación contra el narcotráfico. Le han registrado su domicilio, han registrado las dependencias policiales donde trabajaba y han encontrado pruebas fehacientes de que se quedaba con parte de los alijos de droga que se incautaban. Es decir, que cuando la policía hacía una operación contra narcotraficantes y decomisaba cocaína, heroína o cualquier otra droga, este inspector, en lugar de destruirla o entregarla para su destrucción como marca el procedimiento, se quedaba con parte, la escondía y después la vendía en el mercado negro. Usaba su posición como jefe de la unidad antidroga para convertirse él mismo en narcotraficante, para hacer negocio con la droga que decomisaba. Y esto no es un caso aislado. Hay otras 6 personas detenidas que formaban parte de la red, otros agentes están siendo interrogados como testigos, el caso sigue abierto y bajo secreto de sumario.
La Policía Nacional ya le ha abierto un expediente disciplinario y la próxima semana se le suspenderá de empleo y sueldo. Pero lo más grave no es solo que haya robado droga, lo más grave son las implicaciones que esto tiene para todas las investigaciones en las que ha participado durante años. Porque si el jefe de la unidad antidroga era corrupto, ¿cuántas investigaciones habrá falseado? ¿Cuántos delincuentes habrán quedado libres porque él destruyó pruebas o las manipuló? ¿Cuántas operaciones policiales habrán fracasado porque él avisaba a los narcotraficantes? ¿Cuántos casos judiciales tendrán que revisarse ahora que se ha demostrado que el responsable de las investigaciones era corrupto? Las implicaciones son enormes. Esto puede afectar a decenas o cientos de casos. Y el portavoz de la Policía Nacional ha tenido que salir a dar la cara diciendo que ponen a disposición de la investigación todos los recursos necesarios, que han abierto expediente disciplinario, que insisten en la honorabilidad del cuerpo, que en todo campo limpio crecen malas hierbas que hay que erradicar. Pero esto es mucho más que una mala hierba. Esto es el jefe de una unidad crítica que ha resultado ser corrupto. Esto es una mancha enorme en la credibilidad de toda la institución. Y en los próximos minutos te voy a contar algo que hará que entiendas por qué la conexión con el Partido Popular no es casual ni accidental, porque Marta Sanz, la mujer de este inspector, no es una militante de base del PP, es una figura política importante, es portavoz municipal. Tiene relación directa con Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta, que también es del PP, forma parte de los círculos de poder del partido en Castilla y León. Y Marta Sanz se dedicaba a organizar actos contra la corrupción, a pedir elecciones anticipadas, a gritar que España no es un cortijo, a manifestarse junto a Feijóo y Ayuso. Todo esto mientras su marido estaba robando cocaína de las incautaciones policiales. ¿Ella lo sabía? ¿Sospechaba algo? ¿Cómo es posible que no se diera cuenta de que su marido, el inspector jefe de antidrogas, estaba operando como narcotraficante? Son preguntas que tendrá que responder, porque si lo sabía entonces es cómplice, y si no lo sabía entonces habla muy mal de su capacidad de observación considerando que vivía con un narcotraficante. Pero lo que es indiscutible es la hipocresía brutal de manifestarse contra la corrupción mientras tu pareja está involucrada en narcotráfico, de pedir menos mafia mientras tu marido vende droga robada, de gritar que España no es un cortijo mientras tu casa es el cortijo de un policía corrupto. Y hay que recordar lo de Feijóo con Marcial Dorado porque no es un asunto menor, no es algo que pasó hace tanto tiempo que ya no importa, es algo que define perfectamente quién es Feijóo y cuáles son sus vínculos. Hay una foto de Feijóo joven en un yate con Marcial Dorado que después fue condenado como narcotraficante importante del narcotráfico gallego. Feijóo dijo que eran amigos de juventud, que él no sabía que Dorado se dedicaba al narco, que fue todo muy inocente. Pero hay muchos detalles que no cuadran en esa versión, porque Dorado no era un narco cualquiera, era un personaje importante del narcotráfico gallego, era conocido en los ambientes, había señales claras de a qué se dedicaba. Y Feijóo, que era funcionario de la Xunta de Galicia, que ya tenía responsabilidades públicas, decidió irse de vacaciones con él, subirse a su yate, hacerse fotos. Como mínimo fue una imprudencia brutal, como máximo fue algo mucho peor que nunca se ha investigado adecuadamente. Y este es el hombre que ahora se permite organizar manifestaciones contra la supuesta mafia socialista, que acusa a Pedro Sánchez de ser un capo, que dice que el gobierno es una banda criminal. Un tipo que veraneaba con narcotraficantes acusando a otros de ser mafiosos. Un tipo cuya portavoz municipal está casada con un policía corrupto que vendía droga acusando a otros de corrupción. La hipocresía es tan grande que resulta difícil de procesar. Y en los próximos minutos te voy a explicar por qué este caso conecta con todos los demás escándalos que rodean al Partido Popular, porque no son casos aislados, no son manzanas podridas individuales, es un patrón sistemático, es una forma de funcionar, es una cultura de la corrupción que impregna todo el partido. Porque cuando tienes al secretario de Justicia en prisión, al novio de tu presidenta estrella como defraudador fiscal, al hermano de esa presidenta cobrando comisiones millonarias, a tu líder nacional con fotos con narcotraficantes, a la portavoz de uno de tus ayuntamientos casada con un policía que vende droga, ya no puedes hablar de casos aislados. Es un patrón, es una constante, es algo que se repite una y otra vez. Y sin embargo el Partido Popular sigue con su estrategia de señalar corrupción ajena, sigue organizando manifestaciones, sigue gritando que hay que echar al gobierno, sigue generando ruido y confusión para intentar que la gente no se fije en su propia podredumbre. Es una estrategia cínica, es una estrategia inmoral, pero reconozcamos que hasta ahora les ha funcionado relativamente bien. Porque consiguen meter en la cabeza de mucha gente que el PSOE es corrupto aunque no tengan pruebas, consiguen que muchos ciudadanos crean que todos los partidos son iguales, consiguen generar tanto ruido que la gente al final se cansa y desconecta de la política. Y cuando la gente desconecta, cuando hay desafección política, cuando la participación baja, eso siempre beneficia a la derecha porque su electorado es más fiel, está más movilizado, vota más. Pero hay momentos como este en que la realidad es tan brutal,
Las evidencias son tan claras, la hipocresía es tan obscena que resulta imposible no verlo. Cuando la portavoz del PP que se manifestaba contra la corrupción resulta que está casada con un narcotraficante que robaba droga desde la policía, cuando eso pasa ya no hay forma de disimular, ya no hay narrativa que aguante, ya no hay bulo que pueda tapar la realidad. Y varios tertulianos en los debates lo han señalado con toda claridad. Uno de ellos pregunta retóricamente si de verdad alguien puede pensar que el PP viene a librarles de la corrupción cuando tienen todos estos casos, si de verdad alguien cree que Feijóo, que veraneaba con narcotraficantes, va a acabar con las mafias. Parece broma, dice, y tiene toda la razón, parece una broma de mal gusto que estos personajes se permitan dar lecciones de ética a nadie. Y otro tertuliano señala que el PP está acostumbrando a la ciudadanía a un nivel de crispación insoportable, está normalizando un lenguaje político brutal donde llaman capo al presidente del gobierno, donde dicen que España está gobernada por una banda criminal, donde piden que la Unión Europea intervenga el país. Y todo esto lo hacen mientras tienen a su secretario de Justicia en prisión, mientras su líder veraneaba con narcos, mientras sus portavoces están casadas con policías corruptos que venden droga. Y hay que tener mucho cuajo, como dice otro tertuliano, hay que tener mucha desfachatez para comportarse así, hay que tener una falta absoluta de vergüenza y de dignidad. Pero esa es precisamente la estrategia, normalizar la mentira, normalizar la hipocresía, repetir los bulos tantas veces que la gente al final se los crea aunque sean mentira, generar tanto ruido que la realidad quede oculta. Y en los próximos minutos te voy a explicar por qué es tan importante que casos como este se conozcan, que se difundan, que la gente entienda lo que realmente está pasando. Porque si dejamos que el PP siga con su estrategia de señalar corrupción ajena mientras oculta la propia, si permitimos que sigan organizando manifestaciones contra la mafia mientras sus cuadros están involucrados en narcotráfico, si aceptamos que llamen banda criminal al gobierno mientras ellos tienen casos mucho más graves, estaremos contribuyendo a degradar todavía más nuestra democracia. Porque cuando se normaliza la mentira, cuando se acepta la hipocresía, cuando se permite que los corruptos señalen a los honestos sin consecuencias, entonces se rompe algo fundamental en el contrato social, entonces se destruye la confianza en las instituciones, entonces se abre la puerta a opciones todavía más extremistas y peligrosas. Y eso es exactamente lo que busca el PP, degradar tanto el debate público que la gente al final vote por otras cosas, por banderas, por símbolos, por miedos irracionales. Y hay un momento en uno de los debates que resume perfectamente todo esto, cuando le preguntan a un tertuliano sobre si de verdad alguien puede creer que el PP viene a acabar con la corrupción y él responde parece broma. Y añade que mientras tenemos al secretario de Estado del PP durmiendo en prisión, mientras tenemos al novio de Ayuso cada vez más cerca del banquillo por defraudador confeso, mientras tenemos a Feijóo liderando y veraneando con narcotraficantes, están crispando mucho el ambiente, pero hay que tener cuajo para hablar de mafia. Y tiene toda la razón, hay que tener mucho cuajo, hay que tener mucha cara dura, hay que tener una desfachatez monumental. Pero esa es la esencia del Partido Popular moderno, un partido que ha decidido que la mejor defensa es un buen ataque, que la mejor forma de ocultar tu corrupción es acusar a otros aunque no tengas pruebas, que la mejor estrategia es generar tanto ruido que la verdad quede sepultada bajo montañas de bulos y mentiras. Y por eso cuando hay un caso como este del inspector de Valladolid casado con la portavoz del PP, cuando sale a la luz algo tan brutalmente hipócrita, es fundamental que se conozca, que se difunda, que la gente lo sepa. Porque son esos momentos de claridad donde la realidad se impone, donde las mentiras se caen, donde la hipocresía queda al descubierto y ya no hay narrativa que la pueda ocultar. Por eso te pido que compartas este vídeo, que lo difundas entre tus contactos, que hables de esto con tu familia y amigos, que no dejes que este escándalo se olvide como tantos otros. Porque el PP va a intentar minimizarlo, van a decir que es un caso aislado, van a atacar al mensajero, van a generar cortinas de humo con otros asuntos. Pero nosotros no podemos permitir que se olvide, no podemos dejar que la hipocresía quede impune. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir informándote sobre este caso y sobre todos los escándalos de corrupción que rodean al Partido Popular, sobre las investigaciones judiciales, sobre los vínculos con el narcotráfico, sobre todo lo que los grandes medios conservadores no te van a contar o te van a contar manipulado. Porque vamos a estar aquí destapando la hipocresía, señalando la corrupción real, desmontando los bulos que genera el PP para ocultar sus propios escándalos. Nos vemos en el próximo vídeo con más información sobre la corrupción del Partido Popular, sobre cómo un partido que se manifiesta contra la mafia tiene sus cuadros involucrados en narcotráfico, sobre cómo un líder que veraneaba con narcotraficantes se permite acusar a otros de ser capós, sobre cómo una portavoz que pedía menos mafia estaba casada con un policía corrupto que vendía droga robada. Porque la hipocresía del PP no tiene límites, pero la verdad siempre acaba saliendo a la luz, y nosotros vamos a estar aquí para contarla.